Regresamos aquí a Fórmula Financiera y en verdad usted ya no lo vio, pero le echamos muchísimas porras. Está aquí con nosotros Juan Carlos Cepeda, presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el hombre del día, de verdad. De verdad. El héroe de la película de hoy. La tercera licitación de la ronda 1, lo hemos dicho al principio y ahora fue un éxito. Míralos por donde lo miras. Juan Carlos, felicidades, realmente transparente, oportuno, en línea y un exitazo. Cuéntanos. No, gracias colegas, tengamos presentes de que en este proceso participan muchos, participa la Secretaría de Energía fuertemente diseñando los contratos, definiendo las áreas, la Secretaría de Hacienda, y bueno, pues es un esfuerzo de todo el Ejecutivo que encabeza el señor presidente, ¿no? Entonces es un triunfo para México, muy bien llevado a cabo por todo el Ejecutivo, el equipo de la CNH. Pues sí, estoy muy contento con ellos, hicieron un trabajo muy limpio. Realmente lo nuestro, como ustedes saben, es que el proceso sea completamente transparente, que sea pulcro, y eso se logró. Y era un reto, esta tercera licitación nos representó un reto enorme en cuanto a ejecución, porque aquí teníamos muchos licitantes, al final presentaron ofertas 40 licitantes, 25 contratos, y aquí la dinámica era una dinámica en donde el requerimiento de capital contable se estableció por contrato, a diferencia de lo que tuvimos en otras licitaciones, de que tú acreditas un capital contable y tú puedas participar y presentar ofertas en tantos contratos como se ofrecieran. Aquí el requerimiento es, si tú quieres ser adjudicado con un contrato, uno solo, de los pequeños, tienes que tener $5 millones de capital contable. Y si quieres ser adjudicado con uno grande, $200 millones. Y dependiendo del capital contable que acreditaban, pues tenías más o menos posibilidades de ofertar y de ganar contratos. Entonces la dinámica tuvo cierta complejidad operativa porque a cada licitante le íbamos contando el capital contable que todavía tenía para ganar. Pero gracias a Dios salió muy bien, sí, el proceso muy transparente. Y ahí es bien importante, Juan Carlos, que nos platiques, porque bueno, periodísticamente siempre se dice la nota es la nota primero antes que nada. Cuéntanos los resultados de esta importante licitación, creo que es la que mayor éxito ha tenido de las que se han celebrado en la ronda 1, independientemente de la complejidad, que ahorita seguramente nos vas a dar más detalles, pero cuéntanos los resultados. ¿Cuántas empresas participaron? ¿Cuántos campos se colocaron? ¿En cuántas participan consorcios internacionales? ¿En cuántas con mexicanos? ¿Y cuántas empresas mexicanas directamente? Por supuesto. Fueron 25 contratos los que se ofrecieron, se licitaron. Y sí, un resultado extraordinario. Y extraordinario a nivel internacional porque nunca se coloca todo. Y menos en estas circunstancias del mercado petrolero. Es un resultado que ahorita pues no tiene paralelo en el panorama internacional, se coloca todo y se cumple un objetivo muy importante que se estableció el Ejecutivo Federal, que estableció el señor presidente, que es no solo tener más producción, no solo tener mayores reservas, mayor ingreso nacional, sino desarrollar, que surja una nueva industria petrolera mexicana. No se trata de generar una apertura a la inversión privada en donde al final solo tengamos extranjeros. Qué bueno que vengan los extranjeros, pero un objetivo que se ha planteado el Ejecutivo es que surja una nueva industria petrolera de mexicanos, con ingenieros mexicanos, con empresarios mexicanos. Eso se logró hoy. Hoy lo que vimos es el nacimiento de la nueva industria petrolera mexicana. Se adjudican los 25 contratos y los que ganan son 14 licitantes. 14 licitantes ganan los 25 contratos. De estos 14 licitantes, 9 licitaron de manera individual. De esos 9, 8 son empresas mexicanas y una empresa canadiense. Y luego los 5 consorcios, para sumar los 14 licitantes, en los 5 consorcios hay empresas mexicanas, 3 de ellos son enteramente de empresas mexicanas y los otros 2 consorcios, uno con asociación con empresas de Estados Unidos, sí, estadounidenses, y otra con empresa holandesa. Juan Carlos, ¿qué sucede cuando empezó la ronda 1, en la primera licitación? De 14 pozos eran, 14 pozos 14 se asignaron, contratos se adjudican 2. Solo 2. Sí. Y ahora vemos que de 25 se adjudican 25, claro, son pozos más pequeños, podemos decir, son de una menor complejidad en ese sentido,
Pero, ¿qué sucedió en el camino? ¿Por qué ahora el éxito del 100% adjudicado a la primera etapa? Y a la segunda, primera parte. que la segunda se colocaron Y en la 5. segunda se colocan 3 de 5, 3 de también muy 5. buen resultado. Pepe, muy buena pregunta. Mira, son distintos elementos. Uno, sin duda, al interior del gobierno, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Energía, Comisión Nacional de Hidrocarburos, fuimos derivando, y sobre todo en esa primera licitación tuvimos un aprendizaje importante. Se revisaron a partir de los resultados de la primera licitación reglas de consorcio, se flexibilizó la forma en que las empresas pueden asociarse, se calibró mejor el requerimiento de capital contable en función del tamaño de los proyectos, que fue algo que se observó en esa primera licitación, donde el requerimiento de capital contable, el requerimiento financiero resultó elevado en función del tipo de proyectos. Eso se corrigió también, y algo que ha funcionado también como que las empresas han visto como una buena señal, aunque al final la competencia lo ha hecho, creo yo, poco relevante, es que se anuncian también ahora los precios mínimos por parte de la Secretaría de Hacienda, aunque al final lo que hemos observado tanto en la segunda licitación como en la tercera es que cuando los campos son atractivos, la competencia hace irrelevante ese precio mínimo, que hoy quedó muy superado, al igual que en la segunda licitación. En promedio, cuéntanos, está muy por encima, ¿verdad? Lo que ofreció, cuéntanos. Sí, muy por encima. Tengamos presente que es un contrato de licencia, significa que aquí la contraprestación al gobierno, lo que se le paga al gobierno es un porcentaje de los ingresos brutos. En las primeras 2 licitaciones lo que se concursó fueron contratos de producción compartida, y la diferencia es simple y llanamente que en los primeros 2 lo que se le paga al gobierno es un porcentaje de las utilidades, y aquí en esta tercera licitación es un porcentaje de los ingresos brutos. Entonces, cuando hablamos de un pago sobre ingresos brutos, normalmente le llamamos regalía, y eso fue lo que hoy estuvieron licitando, ofreciendo las empresas, y los adjudicados son los que ofrecen la mayor regalía al Estado. En promedio, los contratos que hoy se adjudican estarán pagando al Estado una regalía, ya considerando también hay una regalía base en la ley, y lo que estuvieron hoy licitando es una regalía adicional. Ya considerando esa regalía adicional, estarán pagando las empresas en promedio de estos contratos el 63% de los ingresos brutos lo estarán pagando al Estado antes del impuesto sobre la renta. Después vendrá también el impuesto sobre la renta, como cualquier empresa. ¿Y con qué se van a quedar los pobres? Pues con un beneficio razonable para tener una recuperación de sus inversiones. Pero sin duda, lo que apuntas, Mari Carmen, con el comentario es muy atinado. En las 3 licitaciones, inclusive desde la primera, es el Estado mexicano el que se ha llevado los grandes beneficios, los grandes porcentajes de utilidad, los grandes porcentajes de las regalías. Todos los contratos que se han colocado, los 2 de la primera licitación, los 3 de la segunda, y ahora estos 25, lo cual pues nos lleva a 30 contratos ya adjudicados, se adjudican en muy buenos términos para el Estado mexicano. Sin duda alguna, y ahí viene la pregunta que yo creo que es muy relevante, en el sentido de nominalmente, ¿cuánto podría estar recibiendo el Estado mexicano con este 63% de ingresos brutos antes de ISR que van a tener que pagar las empresas? Pues mira, va a depender de cómo se vaya desarrollando los ritmos de producción, los ritmos de inversiones. En ese sentido, ¿qué escalas de inversiones estamos hablando? Se adjudican los 25 contratos, y estos 25 contratos involucran una inversión total en la vida de los contratos de poco más de $1,000 millones, y estaremos esperando, Marco, que estos 25 contratos alcancen una producción pico de 77,000 barriles diarios de petróleo crudo equivalente. ¿A partir de? Esperamos que este pico se alcance aproximadamente, Mari Carmen, en 3 años. Entonces, es el 63% de los ingresos que se va a calcular pues, a partir de esta producción por el precio del petróleo que se esté observando de aquí a 25 años, que es lo que estaremos viendo la producción de estos campos. Entonces va a estar dependiendo pues, del precio de esta producción, que esperamos que alcance los 77,000 barriles Juan Carlos, de petróleo equivalente. Lo que tú decías es importante, fueron muy atractivos estos pozos al parecer.
incluso con el precio muy bajo, realmente el precio del petróleo muy bajo. ¿Qué los hace tan atractivos a estos pozos? Eran pequeños, entraba la empresa mexicana para ser proveedores, o cuéntanos cómo entrar la empresa mexicana, ¿qué los hizo atractivos? Mira, yo creo que hay una serie de factores que se combinan, Pepe. Uno es, se tratan de campos ya descubiertos. No hay riesgo de exploración, el riesgo geológico es prácticamente nulo. Se trata de campos ya descubiertos, de campos con reservas certificadas. Muchos de ellos, 19 de estos 25, están en producción. La infraestructura, por tanto, está ahí. Caminos de acceso, pues como son campos que están en producción, son campos en donde Pemex tiene actividad. Entonces, eso los hace muy atractivos. No hay riesgo exploratorio, el campo está ahí, la infraestructura está ahí, y por esa naturaleza y por su escala, son idóneos para el surgimiento de esa nueva industria petrolera mexicana. Y así se diseñó esta licitación desde el inicio, desde los trazos que hizo y las definiciones que hizo la Secretaría de Energía de esta tercera licitación. Así se pensó. ¿Por qué Pemex se salió de este negocio tan bonito? Bueno, en ronda 0, como saben, antes de iniciar la ronda 1, que es este conjunto de 5 licitaciones, se tuvo lo que llamamos la ronda 0. Y ahí Petróleos Mexicanos hizo su solicitud de los campos que quería retener y de aquellos campos petroleros que ya no le eran atractivos. Y todos estos campos que hoy se licitaron y se adjudicaron en muy buenos términos para el Estado mexicano, Pemex eligió que todos estos 25 campos no le era rentable ya a Pemex operar. Era muy grande para estos, ¿no? Efectivamente, tengamos presentes de que se trata de estos 25 campos que hoy se adjudican, estos contratos, se tratan de contratos para operar campos muy pequeños, para una escala como una empresa como es Petróleos Mexicanos. Los campos son pequeños, son campos maduros, son atractivos para empresas de otra escala, de otra magnitud. Petróleos Mexicanos es de las empresas más grandes del mundo. Para empresas de esa magnitud, de ese calibre, estos campos no son atractivos. Es normal, hay empresas para distintos segmentos de la industria y tampoco vimos hoy, en la licitación de hoy, empresas de la escala de Pemex. Sí las vimos algunas de ellas en la licitación pasada, como la empresa Eni, con la que firmamos recientemente ya el contrato con ellos, pero estos son pequeños para una empresa del tamaño de Pemex. Juan Carlos, lo que decías hace un momento es bien importante y yo creo que hay que enfatizarlo y hacer un señalamiento concreto de quiénes son, porque tú decías, hoy vimos el nacimiento de la industria petrolera mexicana. Yo agregaría el nacimiento de la industria privada mexicana. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son las empresas que hoy resultaron ganadoras de las empresas mexicanas que por sí mismas y de manera individual participaron directamente en la licitación, pero también otras empresas mexicanas que en conjunto con un consorcio tuvieron buenos resultados? Platícanos del nacimiento de esa nueva industria mexicana. Pues sí, como señalas, Marco, y como yo apuntaba, este es uno de los objetivos de la reforma energética que se alcanza hoy, un objetivo que se planteó el presidente de la República. Tengamos también no solo más reserva, más producción, más ingresos, sino tengamos una industria de mexicanos. Se logra hoy, vemos el nacimiento de esta nueva industria. Les menciono así en orden de aparición conforme fueron dándose los ganadores. Los mexicanos, la nueva industria petrolera mexicana, Compañía Petrolera Perseus, Servicios de esta es una empresa que ganó el campo Tajón. Servicios de Extracción Petrolera Lifting de México, que gana también el campo de Cuichapa Poniente. Una mexicana que va en consorcio con empresa holandesa que se llama Perfolat de México. Diabas, que ya la conocíamos. ¿Esta ganó ¿Diabas no ganó la segunda? Diabas ganó tanto en la primera como en la segunda, tanto en los campos grandes como en los chicos. Diabas ganó. Conocemos a Diabas, que ha proveído servicios de recuperación, de perforación, servicios integrales a Petróleos Mexicanos. Ahora gana 2 contratos importantes. Está también la empresa Tubular Tecnología. Está la empresa también
Grupo Diarco, la empresa Estrata, que gana importantes campos de gas en el norte del país. Pues mexicanas, todas son mexicanas. Todas, estoy mencionando todas la nueva industria, mexicanas. como me apuntaba Marco, la nueva industria de empresas mexicanas, sistemas integrales de compresión en asociación con constructora Marusa y Nuboil, todas empresas mexicanas. Perseus también ganó otra área. Perseus gana, me parece que gana 2 contratos. Estrata igualmente ganó varios. Consorcio Manufacturero Mexicano. Geoestratos gana 3 contratos, si no me falla la memoria. Grupo R, que también la conocemos, dando servicio a petróleos mexicanos. Construcciones y servicios industriales globales, Sarreal, Consorcio Manufacturero Mexicano, todas ellas empresas mexicanas que inician pues la nueva industria petrolera, Marco, como tú dices. Geoestratos ya la había yo mencionado, y Diarco, que también ya la había mencionado, que ganan varios Pues contratos. sin lugar a dudas hoy fue un éxito, un día de llamar la atención, 100% de los pozos adjudicados, no hay otra, fue un éxito. Pero de aquí a ya viene la cuarta licitación, va a ser complicada, vienen los grandes pozos, viene Aguas Profundas, entra por fin Pemex, ya está. Sin duda. Entonces, obviamente, oye, pues es día para festejar, pero ¿qué va a pasar en la siguiente? ¿Cómo esto ayuda a calentar obviamente el ambiente? Pero ¿qué estimas para la siguiente? Bueno, la siguiente licitación, la cuarta licitación, es Aguas Profundas, como se ha anunciado. Es otro segmento de la industria. Aquí se trata de proyectos, son los proyectos de mayor escala en cuanto a montos de inversión y en cuanto a riesgo se refiere. Son proyectos de inversión muy cuantiosos y con el mayor riesgo exploratorio. Para dimensionar un pozo en aguas profundas y en ultraprofundas, que es lo que las áreas contractuales que se estarán considerando para la cuarta licitación, un pozo exploratorio en aguas ultraprofundas va a costar alrededor de $200 millones, un pozo, y tendrán probabilidad de éxito del 10%, alrededor del 10%. Ese es un negocio de alto riesgo. ¿Eso cuándo se va a hacer? Estaremos en estos días, la Secretaría de Energía con la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, estaremos en estos días ya anunciando próximamente y definiendo ya el lanzamiento de las bases de licitación. En estos días estamos precisando las fechas con las 2 secretarías de Estado. Pero en estos días, antes de que nos vayamos de vacaciones, en estos días estaremos lanzando esas bases de licitación, y es la cuarta licitación, Pepe, como tú apuntas, la de grandes montos de inversión y grandes riesgos, en donde estarán jugando las grandes petroleras del mundo, incluyendo Petróleos Mexicanos. Pues sí, la verdad es que estaremos muy atentos. Lo que estamos viendo hoy es una sorpresa incluso para las autoridades de la Secretaría de Energía, para los organizadores, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que yo creo que en los pronósticos más optimistas no se imaginaron este escenario. No, Marco, sin duda, en nuestros escenarios ahí al interior de la comisión más optimistas, nadie propuso... ¿Les va a tocar bono de fin de año por esto? Pues el mismo, el que marcan las leyes y las normas, el mismo. Por cierto, Luis Videgaray, secretario de Hacienda, manda felicitar a la Secretaría de Energía, obviamente a ustedes por Twitter. No, sí fue un exitazo. No, y además, Pedro Joaquín Codwell le dijo ayer en una entrevista a Ciro Gómez Leiva que él consideraba que con 5 era un éxito. Yo dije 5 sería un fracaso, 25 es un éxito total. Es un éxito. Pues Juan Carlos Cepeda, presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, en verdad, felicidades, ya nos vamos. Y gracias por venir. Buenas y estar noches. aquí con nosotros. Muchas gracias. Estás parado desde las 5 de la mañana, imagino, y tú ya te pues toca desde descansar. temprano, sí. Te toca descansar.